Hola chicos, ahora en este videito quiero explicarles los tipos de fuerza. Hay dos tipos de fuerza, las fuerzas que actúan por contacto y las fuerzas que actúan a distancia. Las fuerzas que actúan por contacto son las que normalmente nosotros hacemos cuando movemos un objeto, pateamos la pelota, andamos en bicicleta. Para hacer esa fuerza, el que hace la fuerza y el objeto están en contacto. Para andar en bicicleta yo empujo el pedal y lo tengo que tocar. Para mover una mesa, un cajón, yo necesito tocar ese cuerpo y hacer fuerza sobre él. Entonces por eso se llaman en contacto. El cuerpo y el que hace la fuerza están tocándose. Esas las conocemos y las vemos normalmente. Lo que puede ser nuevo para ustedes, o sea, no nuevo porque no las ven, sino nuevo porque no conocen el nombre, es las fuerzas de fricción o de rozamiento. Estas fuerzas de fricción o de rozamiento son las que se dan cuando un cuerpo roza a otro. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos, para caminar, nuestra zapatilla toca el piso y es mucho más fácil caminar en un piso que no está totalmente liso. Caminamos más rápido y más seguros que cuando el piso está lustrado. Se nos hace más complicado porque hay menos roce entre la zapatilla y el piso. Cuando se mueve, o los chicos que juegan al fútbol, o las chicas que juegan al fútbol, saben que cuando uno patea la pelota en la arena, es más complicado, se mueve menos que si lo patea en la tierra, en una cancha más lisa, va más rápido en uno que en otro. A eso que se produce entre el lugar donde se mueve y el objeto, porque está formado por sustancias que cuando uno las quiere mover se traban unas con otras, se llama fuerzas de rozamiento. Bueno, esos son por contacto, están tocándose uno con otro. Las fuerzas que actúan a distancia son la fuerza de la gravedad, que es la Tierra atrae a todo lo que está sobre ella y no necesariamente tiene que estar tocando el suelo. ¿Cómo o cuándo lo observamos? Cuando, por ejemplo, una persona salta de un lugar al otro, no queda flotando, sino que vuelve a caer. Si yo tengo una tiza y la tiro, no queda flotando, cae. La tierra atrae a todo lo que está cerca de ella hacia abajo. Saliendo de la atmósfera, que son como 500 kilómetros fuera de la Tierra, eso no ocurre. Hay una cierta área que rodea a la Tierra o a otros planetas sobre los que tiene atracción. También pasa eso con el Sol y la Tierra. Vieron que el Sol, alrededor del Sol giran 9 planetas. Bueno, esos 9 planetas giran alrededor del Sol porque tiene atracción. El Sol es muy grande y atrae a los objetos que están alrededor de ellos, hacia él. Eso sería de la gravedad. Las fuerzas magnéticas y las fuerzas eléctricas también actúan a distancia. ¿Qué serían las fuerzas magnéticas? Lo que tiene que ver con los imanes. Un imán, para atraer a un alfiler o a trocitos de hierro, no necesita estar en contacto. Con que esté a distancia, actúan. Por ejemplo, fíjense, yo tengo acá un imán y acá tengo pedacitos o limadura de hierro. Si yo los pongo más o menos lejos, o sea, no hace falta que estén cerca, que los atrae y los tengo acá. También ocurre lo mismo si yo a esas limaduras de hierro, en vez de atraerlas acá arriba, paso el imán por abajo. Fíjense que las atrae y las mueve. Entonces no necesita estar en contacto para que tocándose, incluso yo abajo, fíjense que no está cerca, totalmente cerca, y lo está atrayendo. Eso serían las fuerzas magnéticas, no necesitan estar en contacto. Y las fuerzas eléctricas, bueno, todo lo que tiene que ver con electricidad, pero una forma para que ustedes lo entiendan, acá tengo unos papelitos. Si yo con una regla me froto la cabeza, cargo la regla con electricidad estática, pero es electricidad, y va a atraer esos papelitos. No hace falta que yo los esté tocando, que los atrae. Lo mismo podría ser con un globo o esto,
también lo pueden hacer con el chorro de agua de la canilla. Si yo lo acerco, lo atrae. Bueno, esos son los tipos de fuerza. Entonces lo que ustedes tienen que saber, fuerzas por contacto se tienen que estar tocando. Fuerzas a distancia pueden estar a una cierta distancia y actúan lo mismo. Bien, otro tema que les di es sistemas de fuerza. Los sistemas de fuerza es cuando yo ya no tengo una fuerza, sino que tengo dos o más fuerzas actuando. Cuando tengo dos o más fuerzas actuando sobre un mismo cuerpo, puede ser que las fuerzas estén todas en la misma línea y entonces se llaman colineales. ¿Cuándo se daría eso? Fíjense, acá les doy un dibujito. Tengo dos o tres personas empujando para la misma dirección. Entonces, si yo tuviera que dibujar esa fuerza, nos acordamos que las fuerzas se dibujan con vectores, que son como flechitas, tendría que dibujar algo así. Dos o tres personas haciendo fuerza, como cada uno hace una determinada fuerza, va a ser de distintos tamaños acá las fuerzas que yo dibuje, pero en la realidad serían estas personas haciendo fuerza. Acá, no sé si lo alcanzan a ver, pero por ejemplo acá hay un carro y está el caballo tirando y la persona también. Los dos tiran para el mismo lado para que puedan subir. Sería otro ejemplo de fuerzas colineales, quiere decir en la misma línea. Y en este caso pueden ser que estén en igual dirección como estas, todas tirando para el mismo lado, o puede que ocurra algo así, que unos tiren para un lado y otros tiren por el otro. Se sigue llamando colineal porque están en la misma línea, pero en distintas direcciones. Acá, o ese juego de la cinchada, donde los chicos tiran para un lado y otros chicos tiran para el otro. ¿Y cómo lo dibujaría a eso? Lo dibujaría algunas fuerzas para un lado y otras fuerzas para el otro. Yo hice solamente dos, pero podrían sumarse. Si son acá 3 y 3 o 2 y 3, yo voy a dibujar dos fuerzas para allá y una para allá. Acuérdense que para dibujar la fuerza siempre usamos los vectores estos y que tenemos en cuenta la escala. Si yo quiero hacer una fuerza de 60 y la escala me dice que cada centímetro es 30, lo voy a hacer de 2 centímetros. Acá, si fuera de 90 y la escala me dice que es de 30, lo tengo que hacer de 3 centímetros. Lo mismo acá, la escala de 50, o sea, yo tengo que hacer caso a la escala. Y si no hubiera escala, yo puedo inventar una para dibujarla y que los otros me entiendan cuánto vale la fuerza. Entonces, por ejemplo, acá me dice 50 y yo hice de 2, esta es de 100. Si sigue siendo 50 y acá hice de 3, entonces de 150. Esos serían las colineales. También tengo otras fuerzas que se llaman, otros sistemas de fuerza que se llaman concurrentes. Los sistemas de fuerzas concurrentes siempre tienen que fijarse, o sea, lo que determina si es una o es otra es la dirección. Y siempre tiene que haber dos o más. Fíjense que acá concurrentes, dos personas tratando de empujar un cajón, pero con unas sogas que forman entre ellas ángulos. Entonces esas fuerzas, las líneas de la fuerza se cortan en un punto. Esas serían concurrentes, concurren en un punto. Otro ejemplo, ahí tienen dos helicópteros llevando un auto, hacen fuerza para arriba uno y la otra para allá, formando ángulos. Acá tienen un tractor tratando de mover o haciendo fuerza sobre esos dos árboles, formando también un ángulo. Entonces forman ángulos, se cortan en un punto. ¿Cómo las dibujo? Voy a dibujar siempre con escalas, una fuerza, la otra, y me va a decir con un ángulo de tanto, 50, 60 grados. Esas serían concurrentes. Y la última serían los sistemas de fuerza paralelas. Paralelas quiere decir que no se cortan. Están una al lado de la otra, pero no van a formar ningún ángulo. Entonces, por ejemplo, en el caso de dos caballos empujando un carro, los dos empujan para el mismo lado, pero uno en una línea y otro en otra, y esas líneas no se cortan, entonces son paralelas. Y en ese caso de igual sentido. Puede haber paralelas de distinto sentido. Miren, por ejemplo, en el sub y baja, uno va para arriba, el otro va para abajo, pero son paralelas. O también, que no es tan común pensar que son paralelas, es cuando uno abre, por ejemplo, una rosca de una tapita de una gaseosa, por ejemplo, o la canilla. Con un dedo hacemos fuerza para un lado y con el otro hacemos para el otro, y son paralelas, y se produce ese efecto de enroscar y desenroscar.
Esas serían fuerzas paralelas, de igual y de distinto sentido. Bueno, lo que ustedes van a tener que hacer en el ejercicio es identificar si son paralelas, si son concurrentes, si son colineales, teniendo en cuenta las direcciones, si son en la misma línea, si se forman ángulos, si no se cortan. Y van a también tener que dibujarlas. Le van a decir, por ejemplo, dos personas empujan o tiran de una caja formando un ángulo de tanto, una fuerza de tanto y la otra fuerza de tanto con esta escala. Y entonces ustedes van a tener que formar el angulito, hacer las líneas formando el ángulo y después sobre esas líneas, empezando del cero por acá, entonces voy viendo el tamaño de la fuerza que yo quiero hacer según la escala que me indica. Entonces voy a dibujar como antes habíamos aprendido a dibujar, una fuerza y la otra. La única diferencia entre dibujar ahora la fuerza y antes es que yo me tengo que fijar. Si son en la misma línea, entonces voy a hacer una línea y voy a dibujar una a continuación de la otra. No importa cuánto deje de espacio entre una y otra. Y si son de distintos sentidos colineales en la misma línea, hago la línea y la dibujo bien marcada una y marcada la otra. Si son concurrentes, voy a tener que hacer las líneas formando el ángulo y después voy a dibujar el del tamaño necesario. Y paralelas, bueno, no importa qué tamaño deje acá, qué espacio deje acá. Si son de igual sentido, para abajo, para arriba, para el costado, la cuestión es que sean para el mismo lado. Y si son en sentidos contrarios, también las puedo dibujar así, o puedo dibujar las dos empezando en el mismo lugar, esta para allá y esta para acá. Por ejemplo, que yo quiero hacer una fuerza así y desde acá dibujo otra para allá, también serían paralelas de distintos sentidos. Bueno, y el último tema que está en el trabajo son los pasajes de unidades de fuerza. Vimos que las unidades de fuerza son dos, el newton y el kilogramo fuerza. Podemos pasar de una a otra. ¿Se acuerdan? El newton era con la N, que era el nombre del científico, por eso en mayúscula, y el kilogramo con una flechita que indica fuerza, kilogramo fuerza. Para pasar de una unidad a la otra, yo tengo que saber esta equivalencia o mirarla. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Y así como hicimos con las unidades de tiempo, ¿se acuerdan que había dos formas de pasar de unidades? O con la escala kilómetro, hectómetro, decámetro. Y si no, van a tener estas equivalencias que antes era una hora tiene 60 minutos o una hora tiene 3.600 segundos. Pero así como esa hay muchísimas de muchas otras unidades. Por ejemplo, en el caso de la fuerza, tenemos esta. Un kilogramo fuerza igual a 9,8 newton. ¿Cómo hago? Por ejemplo, para pasar 12 kilogramos fuerza a newton o de newton a kilogramo fuerza, acuérdense que siempre tengo que escribir esto en el primer renglón. Acá lo tengo. Voy al ejercicio y me fijo, ¿qué tengo que pasar? Kilogramo fuerza. Lo importante acá es que yo me tengo que fijar cuál es kilogramo fuerza, entonces abajo de eso voy a poner lo que me dice el ejercicio. Del otro lado no sé cuánto es, por eso pongo una X. Y acá me queda armada una regla de 3 simple. ¿Cómo se resolvía en la regla de 3 simple? Multiplicamos cruzado, por y lo dividimos por el que me quedó solito acá. Entonces 12 por 9,8 o 9,8 por 12, que es lo mismo, dividido 1. Y eso me da, a veces con coma, a veces no. En este caso, si da con muchos números después de la coma, solamente escribo 1, 17,6 y le tengo que poner la unidad a la que llego, newton. ¿Qué pasa si es de newton a kilogramo fuerza? Otra vez, escribo siempre esto en el primer renglón, voy a ver qué me da newton, entonces ahora lo voy a tener que poner abajo del newton. Acá es kilogramo fuerza, acá es newton, por eso lo escribo abajo del newton. Y acá no sé, por eso pongo X. Me queda otra vez una regla de 3 simple. ¿Cómo se resuelve? Cruzado lo que tiene el número, con ven, no puedo porque no tiene número, con lo multiplico y lo divido por el que me quedó solo. Acá no podía así, multiplicaba así y lo dividía por Acá no puedo así, multiplico así y divido por Y pongo el número y la unidad a la que llegó, que sería kilogramo fuerza.